Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se me escuche bien. Hoy estamos transmitiendo en vivo después de mucho tiempo con un motivo bastante importante. Y es para mí un placer hoy compartir este live con Mariano Menéndez, que nos estará hablando de su libro El arte de sanar la mente. Es una reedición de un libro maravilloso. Él nos va a explicar todo el proceso que ha tenido precisamente el libro, todo lo bonito que ha significado para él esa reedición con esas nuevas ideas, con esas actualizaciones. Entonces, bueno, vamos a permitir que el mismo Mariano sea quien nos comparta esta hermosa historia sobre el arte de sanar la mente. Es un nuevo libro, es un nuevo lanzamiento que está ya desde el 18 de octubre en el mercado. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Aprovechen también para hacer sus preguntas con respecto a el arte de sanar la mente. ¿Cómo es ese proceso de sanar la mente? ¿Para qué se requiere sanar la mente? Inclusive vamos a comprender qué significa sanar la mente. O sea, vamos a adentrarnos un poquito también en la palabra sanar, a qué se está haciendo referencia. Entonces, bueno, vamos a darle paso a Mariano. Mariano, hola, te estamos aquí esperando. Ya le di a aceptar. Bueno, vamos a ver. Gracias a todos los que se están conectando ya. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo Todo bien? todo muy bien aquí desde Colombia. ¿Y tú estás en qué parte de España? Cuéntanos. Estoy en Asturias, en Asturias. En Asturias. Bien. ¿Y cómo van con todo este tema que ha sucedido en España con lo del agua y su simbología también, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente lo que es Asturias está en el norte de España y tiene otro clima y bueno, no tiene temas con las inundaciones porque el suelo es bastante absorbente porque acá llueve mucho, ¿no? Y bueno, aquí en España estamos muy, sí, lamentamos lo ocurrido y también nos solidarizamos con toda la gente que está viviendo eso. Hay un clima de mucha tensión, hay un clima de mucho descontento porque quizás no se hicieron las cosas como se debiera a nivel gobierno, ¿no? Y lamentablemente sí, fue una tragedia natural. Entonces, en toda España sí hay un clima de tensión, pero lo que es geográficamente mi zona no ha ocurrido en esta zona. Bien, ha ocurrido en Valencia. Bien. Ah, a ver. ¿Sabes, Ángela, que no te escucho, ¿eh? No sé si se ve eso. Sí, ya me escuchas Ahí bien. sí, ahí te Bueno, escucho. Mm. de antemano pido disculpas si se siente un poquito de ruido externo, una construcción muy cerca. Bueno, te Ningún decía problema. que es muy importante y arranqué por ahí tal vez porque tú sabes que me encanta aterrizar todo a lo terrenal, ¿no? Como al día a día, ¿no? Entonces, Sí. precisamente el arte de sanar la mente tiene que ver con cómo afrontamos lo que estamos viviendo en lo que llamamos realidad desde una mente más serena. Pero antes de eso, quiero decirles a todos los que nos están acompañando y que nos van a ver en diferido que Mariano es coach, es escritor, por supuesto, es acompañante también uno a uno, hace talleres, hace retiros, hace acompañamientos inclusive con Covadonga, hace cosas muy bonitas, todas en función de incrementar la conciencia, ¿no? Incrementar la conciencia, todas en función de eso. Y aquí estamos reunidos con ese propósito. Entonces, Mariano, oficialmente te doy la bienvenida. Gracias por compartirnos este maravilloso libro, que ya nos cuentas de dónde proviene, cómo vino esa idea. Yo sé que es una reedición, es una versión actualizada, pero precisamente eso es lo que quiero que me cuentes de la historia del libro, cómo surge desde el mundo de las ideas hasta expresarse en lo concreto, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de la historia del libro. Claro que sí. Muchas gracias, Ángela, a ti por la invitación y por abrir
tu espacio y por el interés en el tema, y un saludo muy grande también a toda la gente que está viendo en directo y también quienes lo van a ver de manera diferida. Y como tú bien decías, este libro es una reedición. Bien, tuvo su primera edición allá hará 2 años aproximadamente, en el 2022, al principio del 2022. Eh, salió al mercado con creo que unos 11, 12 capítulos, con afirmaciones, y sinceramente, bueno, ha sido uno de los libros que mejores repercusiones tuvo, ¿no? Quizás resultó novedoso por tener muchas afirmaciones, por tener capítulos concretos, sencillos, amenos, por tener ejercicios prácticos muy útiles, que es el ejercicio de la sanación de situaciones específicas, bien, sinceramente, como tú bien decías, hago eh, acompañamientos 1 a 1, y ese ejercicio lo he utilizado con alumnos y ha funcionado sinceramente muy bien, ¿no? Para cualquier persona que tenga alguna situación específica, traumática, sea de esta vida, ¿no? Es decir, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, no importa, sea cual sea, y también se puede utilizar para otras situaciones, para 3, 4, 5, 10 situaciones, ¿bien? Entonces, uno sanando situaciones difíciles también es una forma de acompañar a la sanación de la mente. Entonces, hará 2 años bueno, que la primera edición se lanzó al mercado, y en enero de este año, en enero del 2024, eh, Grupo Gaia decide publicarlo, ¿no? Yo les cedo los derechos y bueno, bueno, empezamos a trabajar en conjunto, con la portada, con la corrección gramatical, una nueva corrección de estilo, y también yo le incluí 8 capítulos más, ¿bien? Con algunos temas seleccionados que gustan mucho a la gente, es decir, que son necesarios, que son útiles, entre ellos la guía práctica para amarnos a nosotros mismos, ¿bien? La guía práctica de las personas qué es lo que hacen las personas que se aman a sí mismas, ¿no? Es una guía de 27 puntos, ¿no? Que eso gusta bastante, o sea, llama mucho la atención y es muy, muy efectivo, y yo muy contento por eso. También le agregué el tema de la causa de la vejez está en tus pensamientos, un tema muy interesante que, como la vejez es una creencia instalada, ¿bien? En la sociedad, entonces la verdad que resulta muy interesante ver el por qué es una creencia, ¿no? ¿Qué creencias están detrás de la vejez? ¿Por qué la gente envejece si en realidad no tendría que envejecer porque somos eternos? Bien, la naturaleza nos creó para ser eternos. ¿Por qué el ser humano envejece? No sé si alguna persona se lo preguntó en algún momento. Luego también todo lo que es la percepción falsa y la percepción verdadera, la sanación de la percepción y la materialización de realidad, la manifestación de realidad y la transmutación al sistema de pensamiento verdadero. Reforcé mucho las ideas, y también se le agregó el epílogo de Covadonga Pérez Lozana, se le agregó también la introducción, el prólogo de Jorge Lomar, una nueva portada, y la verdad que estoy muy, muy contento con cómo ha quedado, ¿bien? Sí. Y, y bueno, básicamente eso, está disponible a nivel físico en España, y tiene muchos agregados, y sinceramente la gente veo que está muy contenta. Qué bueno, qué bueno, maravilloso, porque yo he tenido ya algunos acercamientos, algunas partes del libro. No me ha llegado esta nueva edición, pero definitivamente es como anillo al dedo para mí, porque nada menos hace unos 3 años yo me estaba preguntando cómo hago yo para sanar mi mente, si todo es mente, ¿verdad? Si todo es mente, ¿cómo hago para sanar mi mente? Y tú sabes que esa inteligencia que nos asiste, que le llamamos amor, empieza a enviarnos herramientas que nos sirven precisamente con ese propósito, ¿verdad?
Entonces, el arte de sanar la mente como tal va directo a responder esa pregunta. Previamente me había llegado obviamente un curso de milagros, que también compartimos tú y yo un video hace un tiempo de el milagro está en el cambio de percepción y toda esta parte, pero finalmente sabemos tú y yo que el curso de milagros apunta a sanar precisamente la mente. Y de hecho tu libro siento que está muy alineado con la filosofía o lo que quiere entregar precisamente el curso, ¿verdad? Está muy alineado. Entonces, partiendo desde ahí, Mariano, me gustaría ver o que nos explicaras por qué sanar la mente es un arte. Empezando por el título, ¿por qué sanar la mente es un arte? Y es un arte porque la mente normal de cualquier ciudadano de la sociedad, ¿bien? Que nunca haya trabajado su mente, ¿bien? Es decir, bueno, una persona que no se haya acercado a hacer un entrenamiento mental de sanación, como tú mencionabas, que puede ser el curso de milagros, eh, o también por experiencias de la propia vida, ¿no? O sea, todo lleva a esa sanación, porque la sanación de la mente también sería análogo, se puede decir de muchas maneras, ¿bien? Lo que llamamos el despertar de conciencia también puede ser, o sea, un sinónimo de sanación de la mente. Lo que llamamos expandir la conciencia, lo que llamamos aprender a amar. eh, Se trata de disolver un sistema de pensamiento que nosotros tenemos que tiene varios pilares, ¿bien? Por eso es un arte, ¿no? Varios pilares, esos pilares hasta los que yo tengo identificado y comparto en base a todo lo que he leído, no solamente el curso de milagros, sino también el curso de amor, sino también el nuevo pensamiento, sino también el cuarto camino de Gurdjieff y algunos libros como puede ser El poder de la hora, como puede ser, bueno, básicamente de coaching y crecimiento personal, hay muchos libros y muchos autores, ¿no? Eh, y los que tengo identificados son aproximadamente unos 24 atributos que generan falsedad en nuestra mente. Es decir, son como derivados de ideas falsas, de creencias falsas, Que proviene que, del miedo, que ¿verdad? provienen del miedo. Y si obviamente, por ejemplo, en la infancia o en la adolescencia, nosotros no tenemos un discernimiento, es decir, como un filtro. El discernimiento es como una especie de filtro que, o sea, una persona con discernimiento es una persona que reflexiona y no toma las cosas así como vienen, sino que la reflexiona y la pasa por su criterio, por su discernimiento, ¿bien? Entonces, claro, quizás en la infancia, en la adolescencia y en vidas anteriores también, incluso nuestros familiares, nuestros conocidos, las personas de las cuales recibimos mensajes, si no hicieron un trabajo de transmutación del sistema de pensamiento verdadero, del sistema de pensamiento falso al verdadero, evidentemente nos cargan el sistema de pensamiento de falsedades, ¿bien? Yes. Y esas falsedades es interesante observarlas, eh, luego de observarlas, identificarlas bien, y es medio complicado en el sentido, por eso es un arte, porque esas falsedades pueden venir de varios orígenes, ¿bien? De varios lugares, ¿bien? Algunos ya los mencionamos, familiares cercanos, conocidos, amigos, sistema educativo, Sistema en el social, sistema educativo, ¿cómo? El sistema sistema social. social, sí. Sí, de la sociedad en general, podríamos decir, ¿bien? Los referentes de la sociedad, por ejemplo, le podemos decir, no sé, que son científicos, profesores, políticos, ¿no? Emiten mensajes, famosos por los medios de comunicación, emiten mensajes también. Bueno, en películas, las Ajá. películas, las series, mucha falsedad hay en las series, en las películas, porque todo eso responde a corporaciones que intentan mantener un sistema de pensamiento de miedo, que también puede ser, sistema, como tú bien decías, proviene del miedo. Intentan mantener ese sistema de pensamiento de miedo para que nosotros estemos temerosos o para que la masa esté temerosa, ¿no?
Eh, bueno, también de vidas pasadas, ¿bien? Eh, Sistema educativo, medios de comunicación, personas que nos cruzamos, ideas populares, lo que incluimos dentro del sistema social, la cultura. La cultura de cada país tiene mensajes, ¿bien? Hay refranes que se dicen aquí en España, hay refranes que se dicen en Argentina, tú tendrás refranes ahí en Colombia, seguramente, que seguramente son ridículos y no tienen ningún sentido, y la gente los repetía, y nadie nunca se puso a pensar, ¿esto es verdad, no es verdad? ¿Eh? Nadie se pone a cuestionar, pero esto de dónde salió. O esta creencia me está aportando o me está limitando, por ejemplo. Cosas de ese estilo. Claro, sí, sí, y además no nos olvidemos también, ahora que pensé también en Colombia, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Argentina, también muchas ideas religiosas, la filosofía religiosa. No nos olvidemos que transmite mucha falsedad, sobre todo porque se fue tergiversando. Al principio, bueno, qué sé yo, la religión católica o cristiana, el cristianismo, la Biblia, por ejemplo. La Biblia en cierto sentido tiene mensajes muy potentes, muy poderosos, muy claros, ¿bien? Pero claro, luego hay que ver quiénes transmitieron ese mensaje, luego se convirtió todo en institución, en empresa, luego se, también se vinculó mucho la iglesia con el gobierno. Se dice también que el gobierno romano manipuló muchísimo las ideas, quitó algunas, potenció otras, y antes la gente se acercaba a la espiritualidad desde la religión, ¿no? Entonces las ideas religiosas también tienen mucha falsedad, sobre todo por quienes tergiversaron las ideas originales, ¿no? Entonces, básicamente, Ángela, se fue generando un sistema de pensamiento que tiene algunos pilares, como puede ser la culpa, como puede ser la carencia, como puede ser el conformismo, el egoísmo, eh, también el victimismo, la queja, la negatividad, el drama, la idea de tiempo. Bien, la idea de tiempo que se habla mucho en el libro para que, obviamente, una mente instalada en el presente es una mente sana, pero la mente no está entrenada para, el sistema educativo no entrena para vivir el presente. Al contrario, la sociedad, los medios de comunicación, el sistema educativo y los familiares y todo ese cóctel de mensajes que recibimos le da vida al pasado, le da vida al futuro, empieza la preocupación por lo que nunca ocurrió, que es un deporte mundial, ¿no? O sea, me preocupo por algo que no ocurre. De ahí también, se menciona en el libro, empieza como una industria de seguros, es decir, dame dinero porque te voy a proteger, claro, te voy a proteger de lo que no ocurrió, y se hace como una especie de venta sobre lo imposible, y es una industria multimillonaria, ¿bien? Los seguros de defunción, los seguros de coche, los seguros de contra el incendio de casas, contra lo que sea, contra cualquier miedo que te dice las empresas que se dedican a esto, ¿no? Que su argumento de venta es el miedo, te dicen, no, te va a pasar algo muy desgraciado, te va a pasar algo en el futuro, entonces tiene que estar prevenido, el seguro de defunción, el seguro de muerte también, cuando tú sabes que según el curso de milagros la muerte no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque no está ahora, y si no está ahora no es nada, no hace falta ni siquiera ni pensar. Es decir, en todo lo que sea futuro, no hace falta ni pensar, solamente disfrutar el momento, pero claro, ¿quién lo hace? Bien, la gran mayoría de las personas, la verdad es que no lo hacen, entonces esto de sanar la mente, Ángela, se transforma en un arte, bien, porque la persona tiene que ir punto por punto, es decir, las ideas de tiempo, la culpa, a ver qué ideas de culpa tengo. En algunos reels estuve también compartiendo la comparación, también está la comparación, está la condenación, personas que se dedican a condenar a otras, ¿bien? Y entonces se hace de a poco un arte que entonces, que además no es algo simple, porque como tiene varios atributos, bien, la idea de daño también se me ocurrió, no sé si lo había dicho, es decir, muchas personas piensan que alguien las puede dañar, Ajá. a Sí, y lo que nivel, estás creando es el escenario o fabricando más bien ese escenario donde supuestamente alguien te puede dañar. Entonces, el arte sí, de sanar la mente es ir deshaciendo precisamente esas creencias que no están alineadas con el amor o con lo que realmente somos.
Claro, claro, claro. Por ejemplo, a la idea de daño la sostiene la creencia de ser Ujú. vulnerable, de sentirnos vulnerables, de sentirnos que en algún momento algo nos puede destruir, ¿bien? Porque es más profundo, la persona en realidad se siente un cuerpo, se cree un cuerpo. Entonces, como se crea un cuerpo en un universo de 500.000 millones de años luz, no sé cuánto medirá el universo, es inmedible. Bueno, no, es infinito, ¿no? Entonces, imagínate, Ángela, un cuerpo de 1,80 m o 1,90 m o 1,60 m, lo que sea, de 70, 80, 90 kilos, en un universo infinito, una persona se puede llegar a sentir vulnerable y puede pensar que puede ser dañada, ¿no? Entonces desde ahí, como tú bien decías, desde ahí empieza a manifestar la realidad que le genera una especie de daño, ¿no? O sea, ¿por qué? Por la creencia anterior. Eso es un concepto muy interesante, porque muchas personas piensan, no, tal persona me dañó, o me dañó psicológicamente o físicamente, eh, y es algo que ocurrió en la realidad, que está afuera, y yo no tengo nada que ver con eso. De hecho, le exijo castigo, que lo castiguen, que lo condenen o que la condenen, y yo no tengo nada que ver con eso porque yo no me siento co-creador de la realidad. Y eso es falso. En realidad uno es co-creador de la realidad, y esto es un concepto que está en el libro, pero también lo podríamos conversar, esto de que la materialización de la realidad, Ujú. un factor importante de la materialización de la realidad, y el único, es las creencias que uno tiene en la mente. ¿Bien? Así Que es. primero, claro, primero uno tiene creencias y luego esas creencias van al sistema de pensamiento. Luego el sistema de pensamiento está conectado los pensamientos están conectados con la percepción, es Ujú. decir, con lo que uno percibe, con lo que uno interpreta de la realidad. Y claro, y Ujú. si ese sistema de pensamiento no está alineado con el amor, con las ideas de la inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas, que obviamente es todo lo contrario del sistema de pensamiento falso, es decir, el amor nunca, esa energía inteligente que está detrás de las cosas, no se puede destruir, no conoce la destrucción, porque es una energía que evoluciona todo. Entonces, ¿qué destrucción? No le entra en la cabeza al amor, vamos a llamarle el amor, que es la energía que se desprende de quien origina todo lo originado, que es una energía que todo lo une. Entonces no tiene culpa de nada, porque aparte es una energía presente, está en el presente, no tiene culpa, acepta todo, ama a todas sus creaciones, no rechaza nada. Fíjate que en la gran mayoría de las personas a nivel popular algo rechazan, ¿bien? De algo tienen culpa, de algo creen que pueden llegar a ser dañados o dañadas. ¿Qué más? Tienen ideas de tiempo también. Entonces, con claro, hablando ya no sé cuánto vamos, 20 minutos, nos damos cuenta que la inteligencia universal, infinita, que está detrás de las cosas, tiene un sistema de pensamiento verdadero. ¿Bien? Bien, ahora que mencionas esta palabra verdadero, tal vez para las personas que no están tan familiarizadas como entonces qué sería lo verdadero y qué sería lo falso. Yo sé que lo acabaste de describir, sin embargo, como unos tips puntuales y que seguramente muchos de ellos están en el libro, Ujú. pero unos dos o tres que nos puedas mencionar. Es falso cuando pienso que, es verdadero cuando pienso que. Es como para establecer un paralelo que quede muy claro con tres puntos Ujú. que puede empezar a ayudar a identificar a las personas qué es falso y qué es lo verdadero, qué es lo que está alineado y qué es lo que no. Ujú. Bien, sí, sí, para eso también lo que podríamos hacer también es basarnos en lo que son las emociones y en los efectos de la proyección de emociones que tengan que ver con el miedo y con el amor. Primero y principal, vamos a hacer esa división. Lo que es falso es lo que tiene que ver con el miedo, que es irreal. Lo que es verdadero es lo que tiene que ver con el amor, y es real, y es lo que de eso se desprende el sistema de pensamiento de eh, la conciencia universal creadora. Es decir, la conciencia universal creadora es quien tiene ese sistema de pensamiento verdadero. Pero nosotros también, en nuestra conciencia, también lo tenemos. Nosotros tenemos una parte
nosotros perfecta, que es nuestra conciencia. No es nuestra mente, porque si no, la conciencia no se tiene que sanar, la mente se tiene que sanar. O sea, por ejemplo, algo que sería falso si el libro se llamara El arte de sanar la conciencia. Es Sí. una falsedad. Te das cuenta que, claro, no, a ti no te cierra porque ya hace años que vienes con esto. Yo lo menciono como un ejemplo de algo falso. Es cuando algo no cierra, ¿sí? El arte de sanar la conciencia. Y si la conciencia es perfecta, ¿por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, pero bien, vamos a la tierra, a la vida cotidiana, ¿no? A aterrizar las ideas. Cuando una persona proyecta algo vinculado desde su sistema de pensamiento de miedo, ¿bien? Que puede ser, no sé, cree que se sintió dañada, ¿bien? Entonces emite, por ejemplo, angustia, tristeza, ¿bien? Y básicamente la persona sufre. O sea, con las emociones vinculadas con el miedo, angustia, tristeza, frustración, porque detrás de todas esas emociones hay un pensamiento falso. La ansiedad, vamos a desgranar la ansiedad, miedo al futuro. El futuro no existe. Entonces, si tengo miedo al futuro, estoy en la ilusión. Llamamos la ilusión a vivir en ese sistema de pensamiento falso. Nostalgia por el pasado, me da mucha angustia. Nostalgia por el pasado. El pasado no existe. Es decir, ¿te das cuenta cuando hay algo que está vinculado con el sistema de pensamiento de miedo, qué pasa? Hay sufrimiento, se sufre. Y cuando, como tú mencionabas, verdadero, a ver, cuando algo es verdadero, Ajá. eh, cuando algo es verdadero, ¿qué hay? Hay paz. Paz. Es decir, Ujú. si tanto tú como yo, en este momento, por ejemplo, cuando meditamos, bien, en una meditación, lo aceptas todo, estás en el presente, instalada 100% en el presente, con la mente en blanco. En ese momento no existe ningún problema vinculado con el futuro, ningún problema que resolver vinculado con el pasado, Todo porque es. todo termina en una percepción neutra. La percepción neutra es la que nos da paz, es decir, una persona puede ver algo en el... Primero que si ya tiene una percepción sana, Ajá. eh, lo que manifieste ya va a estar vinculado con el amor, ¿bien? Va a estar vinculado con los pilares de la conciencia. Es decir, puede ser, no lo sé, que la persona empiece a modificar sus relaciones, a ver personas que también tengan esa misma energía, esa frecuencia amorosa, que todo lo aceptan, que saben que todo es, que no juzgan. Ujú. El juicio, por ejemplo, es algo, es decir, atribuir a la realidad significados instalados en el pasado para ir a ver la realidad, eso es propio de una mente que funciona en la dualidad. La mente que funciona en la conciencia de unidad no juzga absolutamente nada. Entonces, cuando algo, por ejemplo, tiene que ver con lo verdadero, que cuando uno transmuta el sistema de pensamiento, el estado, ¿cómo se puede definir en el mundo material, en la materia, en cómo se ve una persona en el mundo? Ujú. Con el mejor estado que puede llegar a tener un ser humano, que es la alegría sin motivo. La alegría. La Hace alegría sin poquito motivo. mencionabas en otros videos esa alegría a veces sin motivo, lo que estás mencionando, esa alegría sin motivo aparente, como una alegría interior. Y decías, quien logra sentir de repente una alegría y no sabe ni por qué, es como momentos de conexión con esa verdadera, con esa línea, con ese verdadero amor, con esa verdadera fuente. Es como, y yo lo he sentido personalmente. Estoy alegre sin motivo aparente, o sea, estoy feliz cocinando, estoy feliz lavando el plato, estoy feliz aquí sentada disfrutando del sol. Es algo, cuando nos permitimos que eso se siga expandiendo, se siga extendiendo, es como tener esos momentos
donde hay plenitud y no nos está importando ni el pasado ni el futuro, como bien decías ahorita. Entonces es volver eso un entrenamiento también para que sea algo más constante y no algo extraordinario, sino que sea realmente algo más constante, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, sin juzgar las situaciones, Ajá. ¿no? Por ejemplo, si una persona va a, no sé, a un cumpleaños, ¿bien? De un amigo o un compañero del trabajo y llega a la comuna, al barrio, y dice, no, este barrio es feo, es peligroso, es... y otra persona dice, este barrio es. Es. Uh-huh. No, no le agrega, y si te fijas en el estado mental de una persona y otra, una está pacífica porque dice este evento Uh-huh. es totalmente neutro, y la otra que está, no, esto es peligroso, es feo, seguramente nos van a hacer algo, y además la gente que vive aquí seguramente no tiene cultura, no tiene educación, son ladrones, porque clase alta, clase baja, todas esas cosas que tienen que ver con el mundo del ego, ¿no? Ajá. Entonces, se arruina la experiencia, ¿bien? Entonces, eso como para continuar con lo que sería verdadero Falso. y lo que sería falso. Y, me olvidé la pregunta que me habías dicho, o el comentario que habías dicho. No te preocupes que igual todo va en la misma línea. Bueno, aquí tengo unas preguntitas precisamente para que no se me olvidaran. Otra cosa que el libro plantea desde mi sentir es la trascendencia, y viene de la mano de lo que acabas de decir, es la trascendencia de la dualidad, ¿verdad? De Ujú, ya no estar en la polarización de esto es bueno o esto es malo. Me ujú, quedé sin empleo, ¿es bueno o es malo? Es que no lo ujú, sabemos, porque no sabemos precisamente qué nos está brindando la vida a través de esa experiencia. Entonces, es ir trascendiendo, bueno, yo elijo desde esa mente recta interpretarlo ujú, ¿como qué? Si lo voy a interpretar como malo, lo estoy interpretando desde el pasado. Si lo ujú. interpreto como bueno, también puede ser Sí, desde sí, el sí. pasado o desde la oportunidad que le estoy brindando a lo que el contexto me está trayendo, ¿verdad? Entonces, simplemente estar en ese estado de recepción y decir, bueno, ¿cómo lo abordaríamos desde tu mirada en ese estado más neutral, no tan polarizado, o bien y mal, o todo esto? Sí, exacto. Bueno, por ejemplo, hay personas que se dedican a agradecer las experiencias, Ajá. ¿bien? A no vivir con exigencias hacia la realidad, que también eso tiene mucho que ver con el control hacia la realidad, porque claro, desde Uh-huh. la mente programada que piensa en beneficios y perjuicios, quiere que siempre le ocurra lo que sea beneficioso, lo que la ponga en una situación mejor, ¿bien? Y además también, incluso, siempre para exigir, la persona a veces exige a la realidad que la ubique en una situación mejor, pero también a veces el victimismo tiene que ver con me ubico en una situación peor para obtener, para recibir algo, para recibir atención. Entonces, hay algo claro, que tiene ese sistema de pensamiento falso que lleva a lo que tú mencionabas, esto de tener una percepción polarizada o una mente polarizada o una mente susceptible de ser con inclinación mental, es decir, que lleva al fanatismo inclusive, porque la inclinación mental nos hace rechazar aspectos de la realidad. Es decir, yo voy con una percepción polarizada. ¿Qué significa? Claro, que voy a percibir ciertas cosas y para otras cosas mi atención va a estar totalmente vacía, totalmente, o sea, no, sin foco, ¿bien? O sea, inexistente. Muchas cosas que van a ser para mí inexistentes y solo voy a ver esas cosas para las cuales mis creencias me llevan, ¿no? Y hay algo que tiene ese sistema de pensamiento que son los juicios duales, ¿bien? Los juicios duales de bien o mal, mejor o peor, eh,
cualquier juicio, éxito, fracaso, ganar, perder, que además tiene mucho que ver con los mecanismos de defensa. La persona se quiere ubicar por el miedo a estar en una situación peor, a una situación de fracaso, a una situación de perdedor. Entonces me quiero alejar de eso, entonces quiero perseguir lo bueno, lo exitoso, lo mejor. ¿Bien? Entonces voy hacia eso, pero claro, la vida nos trae experiencias justamente para que esa mente se nos vuelva de manera neutral, ¿no? Se nos vuelva neutra. ¿Bien? Eh, obviamente, si uno reflexiona sobre las experiencias, ¿bien? Es decir, si uno reflexiona sobre los efectos, porque también algo fundamental es que estamos en la ley de causa y efecto. Correcto. ¿Bien? Entonces, nuestras causas tienen que ver con nuestro sistema de pensamiento y luego vienen los efectos que son correspondientes a esas causas. Totalmente correspondientes a esas causas, porque también otra ley es la ley de correspondencia. ¿Bien? Entonces, claro, cuando vienen las causas de la realidad, si la persona se hace responsable, esa realidad quizás no le gusta. ¿Por qué? Porque le trae sufrimiento, y a veces por eso el sufrimiento también es un trampolín para expandir la conciencia. Así es. Es que ahí voy. Mira la pregunta que nos hace aquí Intraconexión. Si agradezco pensando que me va a ir mejor, sigo en el ego. Claro, totalmente, porque esto de mejor, yo quiero, claro, agradezco para que me vaya mejor. Bueno, ahí se está utilizando un pilar del sistema de pensamiento verdadero, que es el agradecimiento, la gratitud, se utiliza para poder obtener algo, bien, para obtener algo del mundo. ¿No? Tiene un condicionamiento. Claro, es un agradecimiento interesado. ¿Y por qué nos damos cuenta que es interesado? Porque la persona se fue al futuro a ver qué puede obtener, entonces actúa con un determinado, con lo que, claro, agarra el sistema de pensamiento verdadero o agarra las ideas espirituales también. Se va al futuro, imagina un futuro con eso que quiere obtener, es decir, que puede ser algo sutil, algo energético también, que es una realidad mejor, lo que la persona juzga que es mejor, ¿bien? Que en lo profundo no es ni mejor ni peor. Entonces, es interesado y es condicionado porque es interesado egoicamente, es decir, responde a los beneficios que está buscando el ego de la persona y se fue al futuro a imaginar esa realidad y después la intenta crear desde el presente con algún pilar del sistema de pensamiento verdadero, que sé yo, también puede escoger cualquier, es decir, el optimismo, puede decir, bueno, voy a estar optimista, voy a agradecer, mucha gente también intenta cambiar la realidad volviéndose simplemente optimista, ¿bien? Porque viste que en algún momento se puso muy de moda. Ahora, afortunadamente, no sé, yo no veo que esté tan de moda, pero en algún momento se puso muy de moda el positivismo. Ajá. El positivismo. Como es una polaridad también, como ese positivismo tóxico, porque entonces ya no nos permitíamos sentir tristeza o no nos permitíamos sentir una emoción que esté aflorando. No, yo tengo que estar positivo y lo que hacíamos era tapar y tapar y tapar eso y luego eso explota y en algún momento tiene que salir, ¿no? Entonces hemos ido pasando como por esos extremos también, ¿no? Como exceso de positivismo, pero exceso de negativismo y por eso traía el tema de la dualidad, de trascender la dualidad, ¿no? Ya vamos en eso, diría yo, ya vamos en esto de, esto no se cataloga ni como bueno ni como malo, sino que simplemente Claro. es. Pero entonces, para terminar la pregunta que nos hacían de intraconexiones, entonces, yo, porque sé que tal vez yo estaba en el otro lado, diría, entonces, ¿cuál sería la forma verdadera de yo estar en una mejor vibración, en una mejor frecuencia y tratar de crear un futuro, pero viviendo a la vez ese presente? Yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo vivir en el presente, procurando
buscando obviamente un mejor futuro, pero sin depender de él y que eso no sea la causa de mi felicidad. Yo creo que es por lo que va la cosa, ¿no? Sí, primeramente lo que hay que hacer es disolver los significados instalados, primeramente, ¿no? Porque si de momento no se disolvieron los significados instalados, no se observó el sistema de pensamiento de miedo, o no se sintió sufrimiento, porque viste que hay personas que quizás dicen, no, yo no necesito transmutar al sistema de pensamiento verdadero, porque estoy bien así. Pues claro, tiene normalizado el sistema de pensamiento falso, ¿bien? Eh, entonces, primeramente disolver los significados, porque si uno no disuelve los significados, va a ir a la situación y esa situación siempre le va a despertar algún tipo o de polaridad, o, por ejemplo, hay un juicio dual que es el de dentro y fuera. La mente sana, o que está en percepción verdadera, o que está en percepción sana, o que está con los pilares de la conciencia, o que ya tiene una visión desde la conciencia, ¿bien? Que no es vinculada con los ojos físicos. Es decir, la persona percibe desde su conciencia. Ya esa dualidad de dentro-fuera ya no la tiene. Es, no sé si, es decir, por ejemplo, yo a ti, Ángela, te estoy viendo ahí, pero yo te veo dentro de mi conciencia, no afuera, en algún lugar de Colombia, que llego por este móvil y llegas a... No, no, no. Esa es una idea fundamental. Todo está dentro de nuestra conciencia. No hay dentro ni fuera. ¿Bien? No hay dentro ni fuera. Y entonces, claro, una vez que descubrimos eso, y también eso tiene mucho que ver con el amor propio, ¿bien? Porque a veces también ingresa la dualidad en, bueno, me tengo que amar, me tengo que amar, me tengo que amar a mí, me tengo que amar a mí, y la persona quizás se ama, se transforma en egoísmo. El egoísmo forma parte del sistema de pensamiento de miedo. Es decir, la persona se ama tanto que, y se prioriza tanto, se enfoca tanto en sí misma, que pierde de vista las otras personas, por ejemplo, o los otros eventos, las otras situaciones. ¿Eso por qué? Porque en la base, hay dualidad de dentro-fuera. También Ok. eso lo tenemos que disolver. No hay ni dentro ni fuera. O sea, fuera no hay nada. Es todo, nos tenemos que imaginar como que nosotros estamos en una conciencia y todo está integrado a esa conciencia. ¿Bien? Y Por eso es que no no hay hay esa lugar a dualidad rechazo, de dentro-fuera. Mariano, por eso ¿Cómo? es que no hay lugar a rechazo de nada, porque es que todo está incluido. Todo está incluido. O sea, Claro, lo que nosotros observamos que todavía claro. rechazamos es porque entonces estamos rechazando aún una parte nuestra, ¿verdad? A una parte nuestra que no sea integrada, Exacto. una parte nuestra que no sea asumido o asimilado, que creemos que está separado de nosotros, pero en realidad no, ¿verdad? Claro, cuando ingresamos en conciencia de unidad, un síntoma de que la persona está en conciencia de unidad, lo comienza a aceptar todo. Lo comienza a aceptar todo e integrar todo. ¿Por qué? Porque si, como tú bien decías, si hay algo que rechazo, ya la persona ya no quiere rechazar nada. ¿Por qué no quiere rechazar nada? Porque está rechazando un aspecto de sí mismo, ¿no? Y eso quizás tiene mucho que ver con algo que no lo incluí en el libro porque quizás tiene más que ver con la psicología y quizás lo podría dejar como para otra edición. Eso tiene mucho que ver con los mecanismos de defensa, que por eso pensé en incluirlo o no incluirlo, pero ya sería como marear bastante. Es decir, porque claro, los mecanismos de defensa defienden a ese sistema de pensamiento falso. Es decir, para quedarnos donde estamos, ¿bien? Para quedarnos donde estamos, está, por ejemplo, el mecanismo de defensa de la negación. Es decir, por ejemplo, se rechaza algo de la realidad, pero la persona piensa que está bien que tiene que rechazar eso, ¿no? No sé, ciertos lugares los rechaza, ciertas personas las rechaza, ciertos pensamientos rechaza, y el ego de esa manera se mantiene rígido y la persona se mantiene
segura, con una falsa seguridad, porque en realidad la verdadera seguridad es integrar absolutamente todo. Así es. Eh, Cuando llevamos eso a una experiencia propia de cosas que interpretamos, por ejemplo, como un abuso, como violencia, como... Ahí, yo sé que en el libro tienes estas herramientas como para casos puntuales, nos mencionabas al principio, como para irlo trascendiendo, y no es el hecho de negar que eso tal vez ocurrió desde nuestro sistema de percepción en esta ilusión, pero sí de reinterpretar el hecho, de reinterpretar el significado que le di inicialmente y que ahora para poder tener paz me correspondería verlo desde otro lugar para poder tener esa paz. Porque finalmente, y me gustó mucho algo que mencionaste en un video anterior, ese flashback que llega de ese recuerdo, finalmente es para sanar, ¿no? Para restablecer, Claro. para volver al estado original, no para seguirlo perpetuando y utilizándolo de excusa para no avanzar, ¿sí? Entonces esos flashbacks, no sé si a ti te ha pasado y a algunos de los que están acá, están ahora emergiendo como muchos, como que un pensamiento que entra suave con una experiencia del pasado donde ves con claridad cuál era el programa que te estaba limitando. Entonces, como si la conciencia te trajera, recuerda este hecho, ese hecho fue fabricado desde esa creencia que tenías. Y ahora Sí, vuelve y aparece, pero ¿para qué? exacto, Para que exacto. demos otro trámite. Sí, sí, sí. Lo que sucede es que, claro, esa interpretación de los hechos se hace desde el propio sistema de pensamiento. Es decir, el sistema de pensamiento, sea el falso o el verdadero, nos da como un marco para nosotros no solo percibir la realidad, sino también para interpretar la realidad. Entonces, es verdad lo que mencionas, porque hasta tanto la persona siga interpretando desde el marco del sistema de pensamiento de miedo, que puede ser desde la carencia, que puede ser desde la creencia en la herida, que puede ser desde la queja, que puede ser, mientras la persona siga interpretando desde el sistema de pensamiento de miedo, va a seguir sufriendo, no va a solucionar nada, va a seguir interpretando con algo que retroalimenta y retroalimenta el miedo. Ahora, Correcto. cuando se hace la transmutación del sistema de pensamiento verdadero, bien, al sistema de pensamiento verdadero, que principalmente en ese sistema de pensamiento la mente se funde con la conciencia. Ya no hay mente programada. De eso se trata la sanación de la mente. Eliminar todas las programaciones, todos los significados, todas las etiquetas para interpretar la realidad y para percibir la realidad. Ya ahí no hay mente. Es decir, hay conciencia. La persona se siente una conciencia, entonces se siente que nada la puede herir, se siente que está en el presente, se siente que no tiene culpa de nada, se siente que no es carente, se siente que es completa, se siente plena. Entonces, la interpretación de un hecho que ocurrió en el pasado, ya la persona no tiene pasado. Entonces, ¿cómo hace para ir a interpretar algo del pasado? Si ya canceló el pasado. Pero bueno, suponte que queda algo de pasado, si lo interpreta el hecho sin culpa, con perdón, con aceptación, es otra forma de interpretarlo y siempre va a conducir a la sanación. Y cuando se cancela totalmente el pasado, ya la persona vive en el ahora. Y no hay algo que le... Es decir, ¿sabes a dónde lleva el sistema de pensamiento verdadero? ¿Sabes, Ángela, en qué concluye? Sí. En que no hay ningún problema. Que no hay nada que perdonar, como la Que no escalera. existe, claro, que ya está todo solucionado. Que no existe lo que nosotros, en realidad lo que nosotros llamamos problemas, eran interpretaciones desde el sistema de pensamiento de miedo. Que ese sistema de pensamiento
pensamiento de miedo siempre nos dice que hay un problema. Viste que hay personas que solucionan un problema y ya van a buscar otro, y van a buscar otro. ¿Y cuál es el próximo problema? Y si no es económico, es de relaciones. Y si no es de relaciones, es profesional. Y si no es profesional, bueno, volvemos a lo económico. Y después volvemos a la relación. Y es como la rueda del hámster, una rueda de un hámster. Entonces, claro, cuando se transmuta, es muy simple saber cuándo se sanó la mente, porque en algún momento el aprendizaje termina y se aplica en la vida cotidiana, y a la persona como que le cae la ficha o se da cuenta de que nunca existió un problema, de que todo tuvo su motivo, su porqué y su para qué, y todo sucedió por algo, y comprende por qué sucedieron las cosas. Es como que percibe la vida y su propia vida y la vida en general desde la conciencia. Entonces dice, ya no hay ningún problema. Desde Entonces la conciencia. no tiene que ir a interpretar ningún hecho del pasado porque ya dice no. Y encima también la persona ya empieza a evitarse cualquier tipo de conflicto, porque claro, antes, desde el sistema de pensamiento de miedo, tenía una mente conflictiva y conflictuada. Es decir, tenía conflictos no resueltos. Por eso el arte de sanar la mente trae un ejercicio de sanación del inconsciente y un ejercicio de sanación de situaciones específicas. ¿Por qué un ejercicio de sanación de situaciones específicas? Porque eso en la mente eh, se traduce como un conflicto. Si hay algo no Sí, resuelto, es que hay un conflicto. Y una mente con conflicto no puede ser feliz, porque siempre va a tener algo que la va a llevar al pasado para percibir la realidad, ¿no? Como tú decías, los flashbacks. Claro, los flashbacks son recuerdos, señales de alarma que nos dice la conciencia, esto lo tienes que sanar. esto La es persona correcto. puede prestar atención. Es simplemente eso, es como como cuando ponemos una alarma para que nos recuerde algo, es un recorderis de lo tienes pendiente por sanar, eso es todo, no es ni bueno ni malo, está pendiente de sanar, es Claro. recordarlo, ¿no? Verlo desde otro lugar, desde esa conciencia de unidad, darle otro lugar, y yo lo llamo de esta manera, documentarlo, actualizar, Sí. documentarlo, actualizar también. Esa parte es fundamental ahorita. Aquí nos hacen el comentario, Rosemary, que para eso hay que tener muy claro la diferencia entre las interpretaciones y los hechos. Así es, eso es lo que Claro. Mariano precisamente nos estaba explicando, ¿no? Sí, sí, el flashback es lo que evidencia que estás dentro del sistema de pensamiento falso y totalmente. El tema de basarse en hechos reales, ¿bien? Tiene mucho que ver con el sistema de pensamiento verdadero, como ahí dice Rosemary Va, ¿no? Tiene mucho que ver con el sistema de pensamiento verdadero, porque uno no se da cuenta, pero comienza a imaginar y comienza a preocuparse por lo que nunca ocurrió, o incluso empieza a tejer la imaginación. También la imaginación está muy vinculada con el sistema de pensamiento falso, porque también hay un mecanismo de defensa que es la fantasía, es decir, la persona no está contenta con lo real, que eso, de esto habla mucho el Cuarto Camino, y esto me llamaba mucho la atención cuando yo leía a eso de los 22, 23 años, que, no sé, la imaginación en ese momento no estaba, no era para mí algo como vinculado con el miedo o que algo no sano, ¿no? Porque aparte, viste que en el mundo, en la sociedad, se dice, bueno, sueña, sueña, imagina, imagina. Entonces, claro, lo que sucede es que hay un mecanismo de defensa que es fantasía, y ahí yo lo comprendí, porque la persona en realidad tendría que estar alegre y contenta en situaciones reales y, Ajá. y basándose en situaciones reales, es decir, en lo que ocurre y en lo que ocurre ahora. ¿Bien? Eso sería lo sano. ¿Bien? Entonces, claro, esto de la diferencia entre las interpretaciones y los hechos, la interpretación de un hecho es siempre subjetiva, porque hay un componente de imaginación, de fantasía, de no realidad, y hay personas que se basan en los hechos, en lo que ocurrió y lo que no ocurrió, y son personas como más objetivas, claro, porque lo que nos da la sanación de la mente y el sistema de pensamiento verdadero es objetividad.
Porque claro, el sistema de pensamiento falso, el sistema de pensamiento de miedo, Ángela, se podría mencionar como un sinónimo también de sistema de pensamiento subjetivo, Subjetivo. no real, Está- subjetivo. proviene de toda la programación, que ahí sí también en lo particular cada uno tenga, y también a lo que se le da valor, ¿no? A lo que se le da valor. Ujú. Entonces yo Sí. valoro que el sacrificio, por ejemplo, todavía, entonces en mi sistema de pensamiento que proviene del miedo, todavía creo que para, por decir algo, servir, tengo que sacrificarme, por ejemplo. Eso sería Ujú. un caso. Entonces, todo lo miro por ese lado. Entonces, cuando voy a juzgar el acto de otro, puedo decir, ay, pero le faltó hacer más, debió Ujú. sacrificarse más por su hijo o su hija. Entonces, ese juicio proviene de esa programación, de algo a lo que yo todavía le doy valor y por eso lo juzgo, porque esa es la forma en cómo veo al mundo o cómo veo a mi mundo, ¿no? Aquí nos pregunta, si ya me di cuenta del patrón, nos pregunta Adriana, si ya me di cuenta del patrón, pero todavía está viviendo esa circunstancia, es que todavía falta algo. Sí, sí, Claro. sí, falta materializar realidad. Pero antes quería mencionar algo en relación a lo que tú mencionabas, que es así, es el sistema de pensamiento de miedo y esos 24 atributos que te menciono, Ajá. tiene, Y que están en el libro, por supuesto, para explicar sí, mejor. sí, quizás en el libro no están ordenados, uno, dos, tres, porque no lo expuse de esa manera. Sí, lo expongo de esa manera en una conferencia presencial que hago, pero sí, obviamente están todos en el libro, están identificados, tienen un peso de importancia, ¿bien? Que eso difiere por programación, Ujú. ¿bien? Por eso es tan importante también, y es algo que estoy haciendo ahora, los acompañamientos individuales. Yo ahora que estoy haciendo acompañamientos individuales y le hago el test a las personas del sistema de pensamiento falso, eh, da diferente. En los primeros puede dar igual, porque si se acerca una persona a dar una compañía, a querer tener un acompañamiento, está sufriendo. Entonces siempre en los primeros, como yo lo tengo también ordenado por importancia, siempre en los primeros hay similitudes, pero después difiere. ¿Y por qué difiere? Porque tiene peso de importancia para cada programación y como tú bien decías, ese peso de importancia, ¿qué lo da? Bueno, en lo que la persona valora, en el valor que le da, por ejemplo, si le da mucho valor a la culpa, ¿bien? O le da mucho valor a la herida porque tiene miedo de que la hieran a la persona, entonces le da mucho valor, bueno, eso tiene un peso de importancia. Entonces, eso me pareció importante subrayar de lo que tú mencionabas. Ahora, esto es lo que dice Adriana, nos dijo que era, ¿no? Intraconexión. Dice que ella se dio cuenta, esto es manifestación de realidad y a través de la mente subconsciente, que esto hablan mucho los autores del nuevo pensamiento, Louis Hay, Wayne Dyer y Neville Goddard, Thomas Troward, Napoleón Hill, y podemos seguir con 30 autores más, Ujú. que cuando ya te diste cuenta del patrón, es decir, por ejemplo, la persona se dio cuenta que tiene ideas de carencia, por ejemplo. Se siente carente, siente que en el mundo las cosas faltan, no está en la solución a sus problemas, no está tampoco, no ve, qué sé yo, puede ser el dinero o el trabajo, no está todo el trabajo que quiere, no está todo el dinero que quiere, no están todas las relaciones que quiere. ¿Pero por qué? Porque eso responde a las creencias. Y la persona dice, bien, sí, me hago responsable, pienso con carencia, Lo muy bien, acepto. Es como, lo acepto. Y me di cuenta, la verdad que sí, me doy cuenta. Mi abuelita decía un refrán, lo que Dios me dio, decía, y no me puedo conformar, no puedo pedir otra cosa porque eso es lo que Dios me dio y me conformo. Y mi abuelita decía eso, entonces eso está en mi sistema de pensamiento. La persona se da cuenta, se da cuenta. Pero claro, ¿qué va a suceder? Va a salir a la realidad y va a seguir teniendo evidencias de su sistema de pensamiento, de las manifestaciones que hizo con su sistema de pensamiento en el pasado. pasado. Por eso el curso de milagros en las primeras lecciones te dice, solo estás viendo pasado. Porque claro, no es instantáneo, no es que dice, la persona dice,
Perfecto, ahora me hago 20, perfecto, descubrí que esto viene por mi abuelita, perfecto. Ahora me hago 20 afirmaciones a la noche. Y mañana a la mañana salgo y voy a ver mi cuenta bancaria y me puedo comprar un Ferrari, me llaman de diferentes trabajos, me mandan mensajes amigos y que quieren quedar conmigo, y parejas también potenciales, y me volví abundante en todo sentido de un día para el otro. No. No, todavía van a estar las evidencias. Y hay una técnica que es, por ejemplo, esto de negar las evidencias, es decir, como la persona ya sabe que eso forma parte de la manifestación de su sistema de pensamiento pasado, mientras con las afirmaciones y con la repetición, bien, que es la disciplina que tú mencionabas antes, que requiere una continuidad y una disciplina. Por eso el libro también incluye afirmaciones mientras voy a tener la disciplina, mientras voy negando las evidencias, ¿bien? Es decir, digo, está bien, esta realidad de carencia, que aparte elegí una, puede ser, no sé, la persona ve daño y veía gente que la dañaba, bueno, es decir, pueden ser cualquiera de las 24, ¿bien? Elegí una para ser prácticos y ir a la vida cotidiana. Entonces la persona primero niega las evidencias, es decir, no les da peso, no les da vida, ¿bien? Es decir, empieza a darse cuenta que también eso es circunstancial. Quizás tiene una realidad de carencia porque quizás no tiene trabajo, pero ¿por qué no tiene trabajo? Porque con su sistema de pensamiento anterior manifestó esa realidad de no tener trabajo. Entonces empieza con la disciplina de las afirmaciones, que puede ser a la mañana y a la noche, 20, 30 o 40 afirmaciones, se las puede la persona también grabar a la mañana y a la noche porque la mente está mucho más programable, ¿no? Meditaciones también de abundancia, si vamos a tratar el tema de la carencia, meditaciones de abundancia, charlas también, es cuestión de poner YouTube, charlas de abundancia, de cualquier persona te puede mencionar cosas de abundancia, bien, igual también está bien tener referencias, ¿no? A quién escuchamos, ¿no? Pero bueno, es otro medio, ¿no? Eh, Reflexiones de abundancia, libros, la persona puede empezar a leer libros, cursos sobre abundancia, y de esa manera empieza con las afirmaciones, con las meditaciones, con visualizaciones, empieza a transmutar el sistema de pensamiento, pero en ese aspecto que descubrió, como dijo Adriana, descubrió el patrón. Patrón. ¿Bien? Porque está Y ligado después, al paciencia. patrón, porque no es lo mismo la afirmación de que usa el vecino, por decirlo de alguna manera, que la que a mí, digamos, en lo particular, me, Sí, me permite como que ese subconsciente pase mi subconsciente, ¿no? Entonces, por eso me sí, imagino que tienes muchas en el libro, porque uno identifica como que esta me cuadra más, como que esta sí me la creo, como que esta me resuena más, tal vez sería la palabra. Esta me resuena más y por ende permito que pase más fácil por mi filtro, por mi discernimiento, por, no sé, ¿qué me dirías con respecto a eso? O sea, porque eso lo hablamos la otra vez que estabas en un live y yo hice esta pregunta. Decías que unas pasan más fácil a tu subconsciente que otras. Decías, pasan las que están más alineadas al amor, pero porque esa es nuestra verdadera naturaleza. ¿Sí? O, sí, en realidad las que pasan más fácil, yo creo que quizás estaba hablando de si es a la mañana o a la noche, ahí pasa todo mucho más fácil, pero en realidad conceptualmente, en términos de falsa o verdadera, pasa más fácil la que está en línea con nuestro sistema de pensamiento. Por eso es importante quizás saber que el libro trae afirmaciones que están ya predeterminadas y que son verdaderas. ajá, Bien, algunas pueden ser que a la persona les choque. Bien, entonces eso tiene que ver que ahí hay una creencia, si te chirría, por ejemplo, decimos aquí, o hay una disonancia, técnicamente se llama disonancia cognitiva. Bien, es decir, una idea que no sé si te habrá sucedido, que quizás una idea que choca con tu sistema de creencias, ¿no? Y hay otras que quizás las aceptas mucho mejor y te resultan familiares. Sí, pero que las aceptes mejor y te resulten familiares no significa que la idea sea verdadera, porque uno puede tener una creencia falsa, ¿bien?
y Resulte encuentro familiar. por ahí, claro, encuentra por ahí alguna afirmación en internet, bien, no en el arte de sanar la mente, porque está verificado y corregido de que son ideas verdaderas, porque lo he hecho en el 2022, ahora incluso también lo corregimos, lo leí, o sea, pero quizás encontró alguna persona ahí por internet, por algún video de YouTube predeterminado de esos canales de afirmaciones, eh, y encuentra una que ingresa muy bien, la verdad, se siente familiarizada, pero cuidado, porque puede ser falsa, bien, puede ser una creencia falsa. Entonces, con esto tiene mucho que ver con el resuene, pero es importante identificar el patrón, pero identificar el patrón, lo mencionamos como algo así, muy simple, pero puede llevar mucho tiempo y mucha dedicación e incluso también quizás bastantes sesiones de terapia o si no es con terapia, con la vida misma que te va a dar situaciones para identificar el patrón. Pero cuando uno identificó el patrón acompañado y quizás con alguien que lo guíe o con algún libro o con lo que sea, cuando se identificó el patrón, ya se tiene el camino bastante allanado, ¿no? Sí, Porque bastante. identificar el patrón vendría a ser el 50%. Luego, como dice Adriana, van a estar las evidencias, saber que las evidencias tienen que ver con el pasado, que ya no existen, pero igual la persona se hace responsable que esas evidencias que está viendo las co-creó con su sistema de pensamiento anterior. Y luego es ponerse a trabajar, no es magia. Esto de la ley de atracción o la ley de manifestación tiene mucho de místico, pero también tiene mucho de, en el plano físico, empezar a hacer cosas. Por ejemplo, una persona que quiere trabajo, no es cuestión de hacer las afirmaciones, no, sino yo también, en mi caso, si tengo que tratar a alguien que necesita buscar trabajo, bueno, lo asesoro con el currículum, lo asesoro con las entrevistas laborales, lo asesoro también como para que vaya a solicitar trabajo a todos los lugares posibles, es decir, tiene mucho de hacer Ujú. también, no olvidemos. Sí. Mm. Mariano, maravilloso. Ya llevamos 1 hora y 1 minutos más porque yo me puedo quedar aquí toda la tarde. Eh, dinos, ¿dónde conseguimos el libro? Yo sé que fue lanzado en octubre 18. Sé que está en España disponible, pero bueno, ¿cómo podríamos accesar a él? Sí, mira, está en físico, en tapa blanda, en España, en todas las librerías, también en Amazon, en el Corte Inglés, en Casa del Libro y en algunas librerías más. Todavía no está la edición virtual, bien, la edición ebook, Kindle, y todavía en físico en América no está. La editorial lo va a llevar a nivel físico a las librerías y a los distribuidores de América luego del 2025. Sin embargo, yo, para las personas que lo quieran tener y lo quieran tener autografiado también, se pueden comunicar conmigo y en estos primeros meses, que mientras no esté en América, porque claro, si lo piden a Amazon España, eh, tiene un alto costo porque sale del depósito de Amazon España y además tarda un mes por ahí. Mucha gente de México, de Colombia también me dijo que tarda bastante y tiene un alto costo porque todavía no están los depósitos de, por ejemplo, de Amazon México o Amazon Estados Unidos, ¿no? Entonces, va a llegar luego el 2025, pero también está esa opción de que si quieren se pueden contactar conmigo a través de Instagram y me lo pueden solicitar y vemos cómo yo puedo hacer algunos pedidos, de hecho estoy haciendo pedidos a la editorial y acercárselo el libro por correo, sí, 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 tradicional. De manera más directa y que iría con tu firma y tu dedicatoria. Me parece maravilloso. Mariano, me encantó esta charla. Por aquí nos agradecen también por la respuesta. Adriana dice que le aclaró bastante, le encantó la respuesta. Y ese es el objetivo precisamente de estos encuentros, de estas iniciativas para precisamente hacer cambios o incrementos del reconocimiento de esa conciencia que realmente somos. Súper agradecida que hayas estado aquí compartiendo este espacio conmigo. Los que no lo hayan visto desde el principio, pues lo pueden ver. Inclusive creo que hay unas ideas bastante, de, perdón que lo voy a decir de esta manera, pero hay unas ideas de bastante nivel, que si lo repiten varias veces, se van a dar cuenta que va a generar
un cambio de percepción que va a redundar precisamente en que vayamos sanando progresivamente nuestra mente. Mariano, mil gracias. Gracias, Ángela. Muchísimas gracias a ti y saludos a toda la gente, los que están en directo, los diferidos, y me encantó compartir esta charla contigo. Un abrazo muy grande. Igualmente, un abrazo. Adiós. Queda publicado para quienes lo quieran ver. Gracias. Exacto. Chao. Chau, chau. Gracias. Gracias.